Siempre me va a llamar la atención cómo la sucesión de hechos y su desarrollo en orden cronológico afecta mucho a su percepción. Porque, ¿quién hubiese esperado esto de Eslovenia? Me imagino que los hinchas, o algún especialista en esa liga, o alguna persona que en las diferentes mejores divisiones del mundo sigue a cada uno de sus jugadores. Pero hasta ahí. Yo calculo que la mayoría, como me pasó a mí, se imaginaba que, bueno, podía competir bien, podía ser difícil, dura de roer, más que nada a nivel defensivo, por Oblak, por los centrales, quizás también por Sesco arriba pidiendo algún gol, pero que no iba a poder sacar puntos. Incluso yo imagino que si yo hubiese dicho, para mí no pierde contra ninguno de los dos, muchos hubiesen dicho, bueno, pero si eso pasa sería sorpresivo. Y me imagino que una persona hubiese pensado que si Eslovenia saca 2 puntos en las primeras 2 fechas, no pierde ningún partido, hubiesen estado contentos los eslovenos. Pero fíjense cómo se dieron las cosas. A día de hoy, Eslovenia tiene 2 puntos y parece injusto. Parece que mínimo merecía tener 4. Porque en el primer partido resolvieron una derrota parcial que la verdad que quizás fue un partido que no tuvieron tan buen rendimiento, pero que fueron inteligentes y se aprovecharon de unas deficiencias muy puntuales de su rival. Este segundo ya tuvieron un partido concretamente superior, donde nunca fueron realmente superados y donde si pierden es por, bueno, que el rival fue y cuando uno va, las posibilidades de que la pelota entre existen. Pero a nivel desarrollo, a nivel planteamientos, a nivel individualidades, no se notó la gran diferencia que se debería notar. Porque no entiendo bien lo que pasa con Serbia. Si tiene todos los recursos para hacer una selección que juegue bien. Y así todo, yo puedo entender que contra Inglaterra, a partir de octavos de final, contra una selección más fuerte, decida aprovechar su fortaleza física y alguna de sus virtudes, por ejemplo el hecho de poder pelear segundas pelotas con su doble 9, para jugar siendo más defensivo. Pero así todo, debería tener una mecánica que le permita jugar contra equipos medianos o de peor nivel que ellos. Y da la sensación de que no pueden, de que su colectividad no está pensada y de que la improvisación hace de que finalmente su condición de superioridad en cuanto a los jugadores que tiene, su propio talento, se vuelve su flagelo. Porque es lo que lo obliga a tomar una responsabilidad que no sabe asumir. Vamos a hablar de un encuentro muy interesante que se definió sobre el final y que además tiene una pica geográfica muy picante, que creo que fue la primera vez en toda esta obra que hubo realmente una sensación de tensión real, más allá de que siempre puede ser algo que cada uno siente de manera subjetiva. Un encuentro súper interesante que me costó mucho levantarme para verlo, pero que finalmente un poco en diferido lo pude ver completo. Sin más preámbulos, analizamos. Eslovenia 1, Serbia 1. Héroes y villanos, señores. Y después cada cual puede elegir en qué bando ubicarse, pero realmente entiendo que muchos vamos a pensar, ¿para qué empata Serbia en el último minuto si después no va a poder conseguir nada? Simplemente le está perjudicando una campaña a Eslovenia que posiblemente si ganaba este partido se hubiese clasificado a octavos de final. Y ya de ahí en más quizás no terminaba llegando muy lejos. Pero siendo completamente objetivos, uno piensa que el merecimiento se inclina para un lado y no para el otro. Así todo vamos a darnos cuenta que finalmente no es tan así. Y que si bien es bastante fácil narrativamente decir, bueno, no, Serbia no mereció nada, realmente tuvo que haber perdido el partido, creo que eso tiene más que ver con las expectativas que teníamos de Serbia y no tanto con lo que pasó en el encuentro. Yendo un poco a los papeles, quiero decir que los dos equipos tuvieron los mismos problemas, pero creo que la diferencia tuvo que ver con la mayor imprecisión que tuvo Serbia, pero que también tuvo que ver con la mayor cantidad de pases que ejecutó Serbia. A ver, ¿a qué voy con esto? Ambos tuvieron aproximadamente una cantidad de pases parecida, pero digamos un número aproximado, 150 pases más intentados por Serbia, o ejecutados por Serbia. Este es un número aproximado porque no les puedo poner acá el gráfico, pero la idea es que sí hubo una diferencia. Ahora, ambos fueron imprecisos y por ejemplo, a nivel pérdidas de errores no forzados, Serbia tuvo 10, que ya les digo que es un número alto para esta Eurocopa, y Eslovenia tuvo 5. Esto quiere decir que no es que son equivalentes, porque para tener 10 y 5, la equivalencia sería que tenga el doble de pases intentados, para que digamos que tenga la misma imprecisión, pero que se empareja. Encima que los serbios son imprecisos, tienen más la pelota y por lo tanto pueden tener más imprecisiones. Ahora, ¿cómo eran las imprecisiones? De todo tipo. Hay jugadas en las que hay un cambio de frente y de repente quiere controlar un serbio y se le va larga y ahí viene una contra. Como puede ser en la jugada del 1-0 de Eslovenia, que en realidad, bueno, si no me equivoco, es Mladenovic que controla larga, la agarra Kravnik y este controla una buena conducción hacia adelante, la abre para Elsnik y después la vuelve a pasar Elsnik para que finalmente remate en el segundo palo Kravnik. Perdonen por los apellidos, realmente se me complica una barbaridad. Pero más allá de esa jugada también tuvimos otras pérdidas de pases que eran mal ejecutados. Directamente el pase hacia el rival
o un pase que era demasiado dividida la pelota y que beneficia a los centrales eslovenos para que revienten y que ahí salga una contra. Y no necesariamente las pérdidas tienen que terminar con una contra. La idea de las pérdidas y las imprecisiones serbias tiene más que ver con una cuestión de que no puede avanzar. De que su único recurso para llevar la pelota al área termina siendo siempre el centro. Y guarda, hubo una conexión interesante por derecha entre Zivkovic, Velikovic, Ilic y a veces hasta Tadic. Hubo jugadas que podemos considerar más colectivas, pero por lo general la colectividad serbia estaba entre los centrales, Ilic, Lukic y ponele que los laterales. Pero hasta ahí llegaba. Una vez que empezaban a avanzar a los jugadores más importantes, salvo que estos mismos se retrasaran, no encontraron los espacios. Y acá hay obviamente mérito de parte de toda Eslovenia, que trató de impedir constantemente esto. Digamos que lo que habíamos visto contra Dinamarca, del buen partido tanto de Vijol como de Dragusic, se repitió. Inclusive yo creo que se repitió de manera más pareja. Antes había estado mucho más volcado en Vijol el buen trabajo defensivo, y ahora Dragusic ayudó mucho más. Pero creo que esas ayudas tienen más que ver con la parte final de la jugada, cuando la pelota se divide. Quizás algún anticipe, eso es cierto, y en ese sentido estos centrales tienen esa libertad de hacer lo que ellos quieren, y me parece muy bueno de parte del técnico, porque hay técnicos que capaz que hacen indicaciones más tajantes y dicen, no, vos no anticipes ninguna porque no queremos que nos regalemos. En este caso, de vez en cuando podemos ver a Vijol anticipándose, pero por lo general no era el problema de los centrales el hecho de que Serbia no pueda manejar la pelota. Podría tener que ver más con Sesnik y Cherin, que son los mediocampistas, que bueno, podemos llamar la parte más central del juego, serían los que impedirían todo este tipo de situaciones más colectivas de Serbia, pero tampoco han tenido un partido defensivo increíble. Y guarda, sí pueden recuperar, sí pueden interceptar, pero no es la idea. Yo considero de que Eslovenia le puso un problema, pero un problema que no era del todo irresoluble. Creo que le puso el mismo problema que le puso Dinamarca, que Dinamarca en el primer tiempo lo pudo resolver. Lo pudo resolver de la mano, por ejemplo, de muy buenos cambios de frente de la mano de sus centrales. Cosa que Velikovic, Milenkovic y Pavlovic no pudieron aportar. Hay que admitir que Pavlovic, las conducciones que tiene y cómo aparece por banda izquierda como un lateral, son interesantes y realmente aportan al ataque. Por eso pasó seguramente sobre el final del partido. Entonces, no, en los tramos más primarios, donde quizás uno espera que se demuestre todo, no sucedieron. Y después, ¿qué más puede estar? Tanto Lukic como Ilic fueron jugadores interesantes, movedizos, pero que finalmente no terminaban de, entre ellos o con otros compañeros, tener pases que terminen conectándose hacia el final de una jugada. Y sí, de todas formas, si uno analiza las diferentes ocasiones de gol que tuvo Serbia, hubo algunas que tuvieron algunas paredes por banda. Creo que la mejor manera en la que atacó fue por banda derecha, de la mano de Ilic, perdón, pero no muchas veces. A lo que voy es que si bien hubo destellos, y estos destellos tienen que ver con que hay talento, evidentemente es una selección con jugadores que juegan en buenas ligas y además que tienen talento, pero que no había un mecanismo o un juego que sea dominante. Al contrario, había un juego que era demasiado endeble, por el simple hecho de que muchas veces terminaban en pérdidas que daban a entender de que Eslovenia con sus contraataques podía tener más peligro que los propios ataques posicionales de dominio de los que tenía Serbia. La regla era las pérdidas, la imprecisión, la falta de ideas, y la excepción eran algunos destellos. Así todo, logró encontrar la manera, y esto no lo digo de manera peyorativa, sino al contrario, porque considero de que si vos no tenés un equipo que está acostumbrado a jugar de una manera, tenés que encontrarle la vuelta, de por ejemplo, a través de pelotas paradas o de centros, complicarle la vida. Oblak tuvo que tener salidas en las de que se vio incomodado, justamente porque sus centrales estaban muy cerca del área chica, siendo centros muy peligrosos y vertiginosos, muy cerca del arco. Los corners los tiraban siempre muy pegados a la línea, casi olímpicos, haciendo muy difícil marcar y provocando que haya muchas chances de que haya penal. Inclusive el 1-1 llega con un centro de ese estilo. Y con este tipo de recursos, aprovechando su gran físico y aprovechando la buena pegada de Tadic, por ejemplo, Serbia se las arregló para al menos generar algo. Pero de todas formas, Eslovenia también hacía lo suyo. Y no es que todo el tiempo jugó de contra. La posesión, como dijimos, hubo una diferencia. Serbia la tuvo un poco más, pero no estuvo tan dividida. Realmente, perdón, al contrario, no estuvo tan desbalanceada. Estuvo dividida por momentos. Y Eslovenia, creo que en este partido, a diferencia del anterior, donde sí jugó meramente de contra, exceptuando pequeños tramitos, acá sí tuvo muchos momentos en los que se pudo ver cómo juegan, por ejemplo, Cherin y Elsnik, que antes habíamos visto como jugadores que tocaban una pelota para simplemente reventarla para Sesco, pero hoy los vimos moverse mucho más, retroceder para que la posición pueda mantenerse de manera mucho más sólida. Elsnik tirar un gran centro en profundidad para Ektaknik en el segundo gol. Elsnik abriendo cancha, favoreciendo mucho la distribución. Elsnik recuperando pelotas y saliendo con conducciones. Digamos, muchas de las cuestiones de recursos técnicos que quizás no habíamos visto porque era en un partido anterior en el que Eslovenia había tenido muy poco la pelota, este partido lo vimos un poco más. Si analizamos la cantidad de pases en campo rival y en el último tercio, no hay tanta distancia. Pero reitero, Serbia tiene más.
Aunque también hay que pensar que tiene más por dos razones. Porque era el candidato, porque lo fue a buscar, porque partía evidentemente con una obligación, pero además porque en un momento iba perdiendo. Entonces hubo un último tramo que tuvo que ir a buscarlo. Tanto Sesco como Sporar mostraron ser excelentes y muchas veces simplemente con pasársela a uno de los dos ya generas una jugada de gol. O no es una jugada de gol, pero una jugada molesta y peligrosa para tu rival. Por ejemplo, Kramnik recupera por banda una pelota que la pierde Mladenovic. Y bueno, ahí se la pasa a Sporar. Sporar de espalda es muy bueno. Tiene una gran capacidad para girar, y eso que tiene centrales gigantescos atrás, y capaz que sin girar logra asistir a Sesco. Sesco cada vez me gusta más, yo no lo conocía personalmente, lo tenía un poco de nombre, pero no lo había visto jugar nunca en mi vida, y su rendimiento hasta ahora me está sorprendiendo muchísimo. Evidentemente hay que tener en cuenta que no creo que sea tan importante Sesco como Villol, o como Kramnik en este partido, o como Elsnik. O sea, creo que tiene un rendimiento destellante y es sorprendente por su físico, pero que a la larga no deja de ser un rendimiento un poco aislado. Pero también es una amenaza constante para las pelotas divididas, que es muy útil, porque cuando Eslovenia quiere contraatacar y quizás no tiene tanto espacio para salir jugando más despacio, levantarla para él es un recurso bárbaro, porque te ahorra un montón de tiempo. Y encima, como juegas con Spora y como con el propio Sesco, si se la tiras a Sporar, capaz que le cuesta controlarla, pero aparece Sesco para la segunda pelota, o al revés. Entonces es una estrategia que, si bien no deja de ser algo más improvisado que planificado, tiene cierta coherencia de planificación porque tiene una coherencia en que, bueno, no es que la reventás y que sea lo que Dios quiera. La reventás y tenés un método para poder quedarte con esa pelota. Sesco demostró tener buenas conducciones, tener buena capacidad de pegar a larga distancia, poder armar tiros en diferentes contextos. Y sí, fue peligroso, pero al final de cuentas no fue el más relevante del partido. Este video posiblemente sea mucho más corto que la mayoría. Creo que por un lado, por el hecho de que el partido se mantuvo siempre en un desorden general. Como digo, esta dinámica de una Serbia con la pelota o una Eslovenia con la pelota fue bastante parecida. Y no quiero ser un poco tendencioso a favorecer a uno de los dos equipos. Realmente Eslovenia, cuando tenía la pelota, no tenía gran juego. Cuando controlaba, me refiero, ¿no? Cuando tenía esos pelotazos largos, contraataques que los manejó bastante bien. Sino voy más a cuando de repente tenía un Serbia que se le replegaba, que pasó varias veces, y tenía que ver qué hacía. Sí, también podía tirar centros, sí también podía tener alguna intervención interesante. Algo que no mencioné, pero que también es importante, es Stojanovic, que tiene también cierta movilidad por banda que le ayuda al equipo a avanzar metros, pero no tuvo un gran partido, creo que contra Dinamarca me había gustado más. Pero a lo que voy con respecto a Eslovenia es de que las falencias que tiene Serbia para jugar con la pelota también las tiene Eslovenia. La diferencia es que los tramos en los que Eslovenia tenía la pelota son más vistos como tramos en los de que está evitando que Serbia la tenga y por tanto manteniendo el dominio que era inesperado, por tanto se lo ve con mejores ojos. Y a su vez era un manejo que no tenía tantas imprecisiones. No tenía la capacidad ofensiva, creativa, ni tampoco el talento individual de los ejecutores como para generar peligro de esa forma, pero al menos la cuidaban y cuando terminaba la jugada, terminaba la jugada. No favorecían a que puedan contraatacar Serbia. Cosa que sí Serbia hacía con Eslovenia. Entonces, si bien ambos tenían los mismos problemas, uno terminaba por ese problema perjudicándose mucho más que el otro. Además, como ya dijimos, de que el que más la tuvo y por tanto el que más pudo hacer ver su debilidad es Serbia. Quería también comentar el hecho de que, bueno, en este partido, como fue temprano y no estuve anotando tanto como de costumbre, quizás a nivel individual no tengo tantas cosas para comentar uno por uno o algunas combinaciones puntuales que pudieron hacer tipo a modo de combo ambos equipos para atacar. Pero la realidad es que, como insisto, la dinámica fue siempre la misma, no hubo cambios con respecto al gol de Eslovenia, siempre hubo un caos, un desorden, una manera que no tenía precisión para atacar y que terminaba en pérdidas o en jugadas en las de que, por ejemplo, había un centro al área que se iba pasadísimo y que no importaba nada. No hay un criterio para ir diciendo, bueno, este equipo tácticamente hizo esto al principio, pero después hizo tácticamente esta otra cosa. Por lo general, no. En su tiempo me gustó mucho el ingreso de, creo que era Reddić, que es el número 26, corríjanme por favor, pero bueno, quédense con el número, que eso sí me lo acuerdo específicamente de memoria, porque no me lo anoté en los cambios, que me parece que aportó mucho más que cualquier jugador de todo el equipo antes, con más que nada con su gambeta, cosa que creo que Serbia puede tener muchos recursos, pero el nivel gambeta es algo que le falta. Tadic creo que también la tiene, pero está un poco más viejo, entonces no tiene tanta velocidad. Creo que me gustaría valorar eso. Y yo considero que el empate es merecido desde el lado de la cantidad de ocasiones de gol que cada uno genera. Serbia había tenido un tiro al travesaño, Serbia había tenido muchas pelotas al área, Eslovenia tuvo pocas como para meter gol, por tanto a la larga no había una generación tal como para merecer un 1-0 quizás, pero a su vez si analizamos más la táctica, el desarrollo del partido, sin tener en cuenta las expectativas,
vemos a una Eslovenia que jugó más como quiso, incomodando a su rival y aprovechando sus deficiencias, y a una Serbia que, después de todo un tramo del partido hasta el gol de Eslovenia, donde no supo mucho qué hacer, generó un poco de peligro, pero estaba más incómodo que cómodo, y tuvo que jugar un partido que no le convenía, bueno, lo fue a buscar y a fuerza de tener muchos jugadores que son buenos, de tener buenos centradores y buenos cabeceadores, lo termina empatando. Entonces, desde ese lado, si analizamos tácticamente, y si esto fuera una liga o una temporada larga, uno pensaría, y bueno, Eslovenia tiene más afianzado su estrategia. Y Serbia tendría que pensar cómo hace para encarar ahora el torneo. Pero como es un torneo de 3 partidos, a priori, salvo que pasen de ronda, que puede ser que alguno pase, bueno, es como que no importa. Serbia ahora tiene más chances, porque Serbia jugó contra Inglaterra y perdió por un solo gol, ahora empató este partido y si la última fecha gana, clasifica. En cambio, Eslovenia, hay que ver si con 2 puntos lo alcanza para ser tercero, hay que ver si queda tercero con 2 puntos, pero la realidad es que Inglaterra en la última fecha se ve como un partido muy difícil, que ojalá que lo ganen o que lo empaten, pero la realidad es que no me lo imagino. Entonces Eslovenia, que queda quizás más perjudicado por este resultado, es la selección que justamente demostró quizás más preparación en este encuentro. Pero a su vez hay que decir que se replegaron al final y que se la jugaron también a que el rival pueda hacer lo que quería hacer. No intentaron otra cosa, pero ¿qué va a hacer Eslovenia? Tampoco había muchas variantes. O sea, si el rival te pide tirar puertas al área, metés gente en el área. Y quieras o no, faltaban pocos minutos. Si no es que el Serbia estaba pegándole palo, 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 palo. Había pocas jugadas de gol. La sensación que me daba a mí era que el partido ya estaba bastante liquidado. No tuvo desde el minuto 88 hasta el 95, que es el gol, Serbia una presión de jugadas increíbles. Hubo algunos centros, a una bajada de Oblak que se le complicó un poco porque se chocó contra Villol y no mucho más. Esto quiere decir que no es que estaba encendido. Por esa razón es como más todavía dolorosa la derrota de Eslovenia, porque lo estaba teniendo todo bastante controlado. Pero la última jugada del partido no la pudo controlar, pese a que marcó bastante bien. Yo no considero que haya cometido un error ahí, pero bueno, cosas que pueden pasar. Capaz que también influenció un poco que vaya el arquero, puede haber desordenado un poco las marcas. Pero bueno, vamos a meternos con la tabla de posiciones para ya cerrar el video. Recuerden, todavía no jugó Dinamarca contra Inglaterra, ese partido va a ser importante, pero bueno, esta tenemos Inglaterra con 3 puntos, después Eslovenia con 2 y después Serbia y Dinamarca con 1. Evidentemente falta jugar Inglaterra contra Dinamarca. Ya. Si Inglaterra le gana a Dinamarca, que es lo que uno esperaría porque es el equipo grande y es un equipo con grandes figuras y porque Dinamarca no jugó un partido inicial tan bueno, aunque igual no me extrañaría que pueda empatar o que pueda dar otro resultado, ahí sería beneficioso para los dos equipos que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora mismo, en la última fecha Eslovenia prefiere que si le empata a Inglaterra con 3 puntitos, clasificarse como tercero y que después entre Serbia y Dinamarca, que partirían con un solo punto cada uno, bueno, capaz que uno lo pasa, pero yo me quedo como tercero. Entonces, no lo beneficia que sume puntos todos los equipos, al contrario, lo beneficia que sume puntos Inglaterra solo y, bueno, que después en la última fecha alguno de los otros dos quede por debajo, quedando tercero y rebando que los demás zafen. O sea que Eslovenia debería intentar empatar y este partido que será el resultado. Serbia no importa mucho. A ver, si gana Dinamarca, que tendría que ganar, que no hay que ver si lo puede hacer, Serbia sería más complicado, porque ya ahí el empate no le serviría en la última fecha. Perdón, la victoria no le serviría necesariamente en la última fecha, y el empate sí le serviría encima a Dinamarca, entonces se convertiría en un partido completamente diferente. Ahora, si nuevamente se da el resultado lógico, una victoria en la última te clasifica prácticamente, porque con 4 puntos lo superas a Dinamarca, porque va a tener hipotéticamente un solo punto, y a Eslovenia también, salvo que Eslovenia termine ganando en la última. Entonces, Serbia, sin hacer mucho, logró estar muy cómodo en la última fecha. Y hay que decir una cosa, a muchos los puede decepcionar, a muchos les puede parecer una selección pobre en cuanto a su juego, a muchos les puede parecer una selección odiosa hasta por cómo jugó este partido y cómo lo terminan empatando en la última. Pero lo que es innegable es de que en ambos partidos, tanto contra Inglaterra, que fue un partido muy difícil que tenían, como contra Eslovenia, fueron los que más tuvieron la pelota, fueron los que tuvieron la pelota contra Eslovenia, los que hicieron sufrir a los ingleses, los que contra los ingleses se vio un partido parejo e hicieron quedar a los ingleses una imagen negativa y de que realmente estuvieron cerca de poder conseguir un resultado mejor. También pueden haber perdido por más goles contra Inglaterra, pero también pueden haber ganado, digamos, empatado el partido. Entonces, compitieron contra la mejor del grupo. No perdieron por mucha diferencia de gol, o sea, sacaron un resultado positivo viendo la diferencia. Y después en este partido de hoy, en el que un empate les servía, por el contexto del grupo, lo consiguieron. El tema
evidentemente, no es tanto lo que consiguieron, sino el cómo. Pero ese cómo, detrás, tiene garra, tiene empuje y tiene cierta utilización teóricamente adecuada de los recursos que tienen. Buenos pateadores, buenos cabeceadores. Simple, efectivo, sin muchas vueltas, pero están ahí y puede ser que se clasifiquen. Ahora, hay que ganar algún partido y va a ser contra un rival difícil, así que no es que están seguros. Pero la realidad es que están mucho más cómodos que Dinamarca. O sea, están en la misma que Dinamarca en realidad. Dinamarca también en la última fecha si gana, tal vez se clasificaría. Pero Dinamarca da la sensación de que dejó una imagen mejor contra Eslovenia. Donde tendría que haber ganado por más diferencia, no lo pudo liquidar y después se lo empatan, sí, jugando un segundo tiempo más flojo. Hay que ver cómo juega contra Inglaterra también. Pero en cambio Serbia, que podría ser una selección muy criticada, hizo lo que tenía que hacer. Cumplió más o menos con la tarea. Yo creo que hay una dificultad extra en este tipo de selecciones, que hay expectativas y al mismo tiempo no las cumplen, porque quizás si hablamos de los partidos de Eslovenia y de Serbia son muy parecidos, o no son partidos tan diferentes como para que uno se lleve una imagen positiva y otra negativa, pero posiblemente va a pasar eso. Inclusive, nos ponemos finos. Dinamarca dominó a Eslovenia, tanto como Inglaterra pudo haber dominado a Serbia. Y Eslovenia tuvo pocas jugadas para empatarle a Dinamarca, como tuvo pocas, o más o menos una cantidad mediana de jugadas Serbia para empatar a Inglaterra. Así todo, Eslovenia lo empató y Serbia no. No tuvieron un primer partido tan diferente. La diferencia es que uno lo empató, otro no. En el segundo partido, bueno, se enfrentaron entre sí y ambos tuvieron errores parecidos, pero quizás Serbia los tuvo en mayor cantidad, pero al mismo tiempo Serbia tuvo más ocasiones de gol. Es muy relativo. Lo que yo quiero hacer es no proponer una imagen tan negativa o tan subjetiva hacia los serbios y tratar de quitarnos de la cabeza las expectativas y pensar en lo que sucedió. Y que lo que sucedió no es quizás tan problemático como lo que podríamos pensar desde una perspectiva más de, bueno, qué jugadores que tienen, cómo van a jugar así. Que bueno, sabemos muy bien que eso, y ya cerramos el video, ¿no? Insisto en decir, si cada vez que juega un equipo, prácticamente la gente dice, che, pero ¿cómo puede ser que con estos jugadores no juegue así? Evidentemente hay que darnos cuenta de que el rival también juega y de que es difícil hacer jugar bien un equipo. No todos los equipos pueden jugar bien, pero una cuestión de que el rival juega y también de que, evidentemente, en las selecciones hay menos preparación y se repite, de que hay muchísimas que tienen muchísimos buenos jugadores, pero que de repente no juegan tan bien. Entonces, que pase, ya no tiene que ser una excepción que critiquemos como, che, pero ¿cómo puede pasar esto? Tiene que ser más entender que también hay parte que es regla. Y hay parte, con esto cerramos, de que Serbia no juega como tendría que jugar hoy. No tendría que tener el dominio de la pelota la mayoría de sus partidos. No está acostumbrado a eso. Y eso le juega en contra. Si ya hasta acá, en este video que, bueno, es un partido quizás no tan popular y que entiendo que llegaste hasta este punto del video es porque te diste muchas ganas de escucharme, te agradezco mucho. Realmente aprecio mucho que puedas grabar mi contenido dándole un oído y me mataría que, bueno, que te puedas suscribir porque estoy tratando de llegar a los 500 suscriptores y posteriormente a los 1000. Y en esta Eurocopa me encantaría poder crecer bastante. Mi objetivo, mi sueño es poder vivir de esto y cada suscriptor me alegra mucho porque me ayuda a estar un poquito más cerca. Así todo, un like o un comentario también se recibe con la mayor de las alegrías. Más que nada es un comentario opinando sobre alguna cosa que sea interesante del partido, más allá de que estés de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. Ahora, como ya te dije, simplemente que te quedes ya es la principal alegría que me estás dando. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que posiblemente hablemos del partido de Inglaterra contra Dinamarca, que esperemos sea interesante.